¿Eres el tipo de persona que siente que no tiene un lugar en el mundo, que no tiene muchas ganas por continuar en la vida, que se siente bajo de energía, que tienes problemas para aceptar tu cuerpo, aceptar tu situación? Sientes que como que vas arrastrándote, te cuesta recibir porque siempre estás dando, te cuesta tomar decisiones o mantenerte en una posición. Sientes que no sabes muy bien para dónde vas, que te cuesta comunicar y se te hace aquí un nudo en la garganta o quizá en el estómago. Eres el tipo de persona que no hace más que dar vueltas y vueltas y vueltas y quizá tengas la sensación de que la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Es probable que estés en un escenario en el que tus centros energéticos están desconectados. Es probable que exista una ruptura, una desconexión, y de esto es lo que quiero hablarte hoy en este pequeño video. Si no me conoces y es la primera vez que visitas mi canal, recordarte, soy Alejandra León, psicóloga y terapeuta holística, y mi misión y mi propósito consiste en ayudar a las personas a sanar su cuerpo físico, emocional y energético para restablecer el equilibrio y el bienestar. Pues, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo y de los que próximamente voy a estar compartiendo en torno a la psicología y la terapia holística, una perspectiva diferente. Recordarte que en este canal hablamos desde una visión de la psicología transpersonal, hablamos de duelo, de vida, de muerte, de emociones, de transgeneracional, de ancestros, con una mirada también muy holística, es decir, de una perspectiva integral, que es lo que te voy a contar hoy. Pues bien, dicho esto, a lo que vamos. En este video quiero contarte que desde la perspectiva con la que yo trabajo hablamos de cinco cuerpos energéticos. Y me vas a decir, ¿cómo así, Alejandra? 5 cuerpos energéticos, pero me han hablado de chakras, pero me han hablado de otros elementos que tienen que ver con la energía. Pues bien, desde este lugar quiero contarte que a nivel energético, si conoces las muñequitas matriuscas, seguramente me vas a entender mejor esto que quiero explicarte. Tenemos 5 cuerpos que hacen parte de nuestra estructura, no solo física, sino emocional y energética. Entonces, imagínate una muñequita matriusca. La más chiquitita es nuestro cuerpo físico. La segunda capita es nuestro cuerpo energético. Luego viene nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual, que es como la más grandota. Esta división y esta clasificación no es que ocurra así tan claramente, pero te lo quiero mostrar así para que me sigas y podamos entender un poquito cómo es que trabaja esto de los cuerpos energéticos cuando estamos trabajando desde las terapias holísticas. En este sentido, quiero contarte que hay como dos niveles o dos formas de entender esto. Una, cuando a nivel consciente somos conscientes de lo que nos está pasando. Entonces, yo sé que me está ocurriendo algo, sé que hay una manifestación en mi cuerpo físico quizá, es decir, tengo una dolencia, una sintomatología, conozco un poquito mis creencias, pero es decir, voy así por la vida porque pues he aprendido que puedo ir así. Puedo ir con un dolor, puedo ir con un malestar, puedo ir con miedo por la vida, puedo ir con pesimismo, puedo ir con creencias que me machacan todo el tiempo, pero sobrevivo, digamos que es un sentido de supervivencia y está bien, está genial. Pero luego hay otro escenario en nuestra vida cotidiana del que no somos muy conscientes. Estoy hablando como de dos portales. Uno que es el consciente, que yo sé lo que me está ocurriendo, y uno que es la parte profunda, el profundo inconsciente, que es esta sensación de me pasa algo y no sé de dónde viene. Repito patrones, repito situaciones y muchas veces
nos encontramos en este escenario de otra vez estoy repitiendo esto, otra vez me está pasando esto, otra vez estoy en desconfianza, otra vez estoy en miedo, otra vez no puedo comunicar, otra vez lo que sea. Ese es un escenario, por ejemplo, que ocurre en un malestar que yo quizá tenga, pero del que no soy muy consciente o no he procesado bien dentro de mi historia. Esto hace parte de esa desconexión, porque muchas veces cuando tenemos una desconexión a nivel físico o emocional o energético, lo que hacemos es que somos funcionales en un área, pero disfuncionales en el otro. Voy a ponerte un ejemplo que quizá nos ayude un poco a entender esto. Y es las casas apuntaladas. Apuntaladas se dice aquí en España que es yo mantengo la fachada, parece que todo funciona muy bien, pero por dentro la casa está llena de vigas, de soportes, intentando sostenerse de la mejor forma. Y muchas veces vamos por la vida asumiendo esta manera. Hay una parte que es lo que vemos y una parte de adentro que a veces intuimos, a veces como cuando uno se asoma por esas casas a ver qué es lo que hay dentro. A veces alcanzamos a ver algunos reflejos, pero otras veces no. Cuando estamos hablando a nivel energético, en la conexión de nuestros 5 cuerpos, de estos 5 cuerpecitos que van, voy a ponerlo así como en capitas aquí, las capitas de las matriuscas, tienen que ver también con mi alineación energética a nivel de los chakras. Y entonces, claro, ¿cómo podemos empezar a trabajar con esto? Porque me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Claro que tiene que ver contigo, porque cuando hacemos un gran esfuerzo energético por sostener y apuntalar esa fachada, que aparentemente no pasa nada, todo va muy bien, pero por dentro sabemos que hay algo que no funciona, que me cuesta, que tengo comportamientos que a veces no sé por dónde se me disparan o creencias que se me disparan, pues ahí es donde viene el trabajo en estos campos energéticos. Desde diferentes vertientes siempre se ha hablado de la necesidad de vernos como seres integrales, una perspectiva que implica vernos y reconocernos desde diferentes dimensiones, ¿verdad? A nivel psicológico, pues hablamos de dimensiones del ser humano, sobre todo desde la terapia humanista o desde el counseling o desde una terapia transpersonal. Hablamos de dimensiones o áreas del ser humano. Aquí vamos a hablar de un componente además anexo, que es la parte energética de estas dimensiones. Es decir, que la forma en la que trabajamos esto varía muchas veces de nombre, entonces depende la orientación o el enfoque con el que estemos trabajando, pues tendrá un nombre u otro. Algunos hablarán de campo etérico, otros hablarán de cuerpo energético, algunos hablarán de cuerpo físico, emocional, energético, astral, cada uno desde una orientación diferente. Yo aquí te voy a hablar de los 5 cuerpos. Hay 4 cuerpos básicos y hay un quinto, como la película, el quinto elemento, que es el que yo quiero invitarte a conocer hoy. El primero de ellos es el cuerpo físico. El cuerpo físico es esto, es lo que vemos, ¿no? Lo que vemos, lo que tocamos, está relacionado con los 5 sentidos. Es el cuerpo que alimentamos además porque le damos de comer, ¿no? Lo nutrimos. Es el único que tiene estómago y dientes, vamos a verlo así. El cuerpo físico incluso es el que nos ayuda a comunicarnos porque tiene un lenguaje, tiene una expresión, una comunicación. Y muchas veces a través del cuerpo físico es que sale aquello que no hemos procesado interiormente. Es decir, nuestro cuerpo físico, siguiendo con la metáfora de la casa apuntalada, es lo que vemos hacia afuera, es esa fachada que mantenemos. Pero luego, ¿qué pasa en el cuerpo físico cuando hay una molestia, cuando hay algo que no hemos procesado, cuando hay emociones, sensaciones o situaciones vinculadas con los otros cuerpos que no hemos trabajado? Pues que va a salir por nuestro cuerpo y es lo que en la psicología se llama somatización o la psicosomática. Es una perspectiva de trabajar. El nombre, creo que aquí voy a ser muy clara. A mí a veces lo de los nombres es un poco relativo, pero para que nos entendamos es cómo a través de mi cuerpo va a salir esa emoción que de pronto está anclada
estancada, emociones o creencias que yo tengo, pero sobre todo a nivel del cuerpo físico estamos hablando de emociones, emociones que nos han acompañado quizá a lo largo de nuestra vida o emociones y vínculos familiares que llevamos con nosotros, ¿no? Así como los ojitos, yo tengo los ojos de mi papá, entonces a veces no solo tengo los ojos de papá, sino que tengo toda una carga emocional que habita mi cuerpo físico. Por supuesto, trabajar el cuerpo físico lo podemos hacer de muchas formas. Una de ellas es, por supuesto, la alimentación balanceada. Si me sigues, si me has escuchado en mis otros videos, yo soy de buen comer, me gusta buen comer. Pero en esto cada uno tiene una necesidad diferente, cada uno tiene una manera de comprender y cuidar su cuerpo físico. ¿Cómo más podemos cuidar nuestro cuerpo físico? Ejercicio, meditación, alimentación. La práctica de un buen sueño, que si no has visto además mis videos sobre sueño, te invito a hacerlo por aquí, porque vamos a ir trabajando de una manera integral tanto nuestra parte consciente como nuestra parte inconsciente. Cuando estamos hablando del cuerpo físico, es muy importante identificar que es el cuerpo con el que nos relacionamos, es nuestro tejido relacional, social, que nos permite cultivar y sostenernos en este entramado que es el mundo físico en el que vivimos. En este sentido es esencial empezar a reconocer no solo el cuerpo que habitas, como la película, no estoy como nombres de películas, sino también el rol que cumples en tu vida, en tu familia, en la sociedad, si estás integrado, si estás excluido, si estás en duelo, si haces parte de un clan, si no haces parte de un clan, porque esto nos va a dar muchísimas pistas a nivel terapéutico de qué está pasando también con tu cuerpo físico. En el cuerpo físico, por supuesto, influyen no solo lo que alimentamos a nivel de comida, sino cómo lo nutrimos a nivel de pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras emociones. Por eso es tan importante la conexión de nuestros cuerpos, porque dependiendo del tipo de conexión y el tipo de pensamientos y el tipo de nutrientes que demos a nuestro cuerpo físico, pues así también andaremos por la vida. A mí me gustan mucho las metáforas y suelo usar muchas metáforas y muchos ejemplos metafóricos para que entendamos esto. Yo puedo tener un coche muy bueno, por ejemplo, puedo tener un todoterreno, pero con un motor que no le reparo hace mucho tiempo o que no lo llevo nunca a mantenimiento o que no le he cambiado las pastillas de frenos, entonces voy desbocado por la vida. O por fuera parece un muy buen coche, pero por dentro está destruido porque nunca lo cuido. A veces nos pasa esto también con nuestro cuerpo físico y emocional. Luego tenemos en nuestra segunda capita el cuerpo energético o el cuerpo etérico. Voy a utilizar los dos nombres para que nos entendamos y para, digamos, que no entrar en mucha controversia aquí. El cuerpo etérico es esa capa energética que nos recubre físicamente. La podemos distinguir muy fácilmente en figuras icónicas, como pueden ser los santos, como pueden ser las figuras crísticas, o incluso muchas veces, ¿no? Hablamos de ese halo de luz que tienen las personas. ¡Qué buen rollo, qué buena energía tienes! Que a veces lo decimos, a veces no necesitamos ser videntes, ni clarividentes, ni clarinada para saber que alguien tiene pues una buena vibra. Entonces, está encima de nuestro cuerpo físico. Hay una capita que está más o menos a esta altura, que es nuestro cuerpo etérico energético. Cuando estamos trabajando a nivel de las terapias energéticas, de la terapia holística, yo, Alejandra León, trabajo mucho en este cuerpo energético porque muchas de las cosas que tenemos ancladas en el cuerpo físico también están ancladas en esta capita. Entonces es como la segunda capita de la matriusca. Yo puedo trabajar el cuerpo físico y está genial que trabaje el cuerpo físico, pero si a nivel energético no hago un barrido, no hago una limpieza, no hago una desintoxicación, entre comillas pongo esto, pues va a volver a aparecer. El cuerpo energético tiene diferentes colores para
esto es así un tip, tiene diferentes colores, entonces para que nos hagamos una idea qué pasa cuando trabajamos en el energético es, esa capita, cuando yo tengo un malestar a nivel físico, pues me va a mostrar como una manchita. Yo la veo como manchas que aparecen a lo largo del el cuerpo y que es donde trabajamos a nivel energético. A nivel energético hay muchas formas de trabajo, desde las limpiezas, el trabajo con la energía y el movimiento con las manos, que lo habrás escuchado en otros de mis videos cuando hablo de energy healing y mover la energía. Para otras personas es el reiki, para otras personas es el trabajo con la radiestesia y el péndulo, para otras personas es el trabajo con plantas. Cada uno desde donde lo haga estará genial si lo haces desde el amor. Y aquí es muy importante, yo no estoy hablando de abandonar, por ejemplo, procesos que tú hagas a nivel médico, ¿no? Es una manera complementaria porque pues es otro cuerpecito que nos protege y está ahí para ti, para mí, para todos. Entonces vamos, cuerpo físico, cuerpo etérico o energético. Luego está nuestro cuerpo emocional que corresponde al elemento agua, porque todos los seres humanos somos emocionales y estamos conectados, ¿no? Entonces yo no soy solo el cuerpo físico, porque a veces a nivel terapéutico pues trabajamos solo el cuerpo físico y nos olvidamos que tenemos un cuerpo emocional. Y es necesario empezar a identificar no solo cuáles son mis emociones, sino cómo yo gestiono mis emociones, cómo se ha gestionado, voy a ponerte un ejemplo, mis emociones, cómo se ha gestionado mi historia, el miedo, la rabia, la angustia, la carencia, el placer, el disfrute. Todas estas emociones primarias y secundarias pues están en nuestro cuerpo emocional. El cuerpo emocional se vincula, por supuesto, con el cuerpo físico, vuelvo y lo digo. No somos solo cabeza, por ejemplo, ni solo somos corazón, somos un cuerpo integrado. Pues vamos a empezar a trabajar en esa conexión mente, cuerpo, espíritu. Mente, cuerpo energético y cuerpo emocional, perdón. Si mi cuerpo emocional está fallando, si hay algo que no va muy bien, mi cuerpo físico lo va a manifestar. Lo hemos escuchado en frases como el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Siempre, casi siempre que tenemos conflictos emocionales, el cuerpo lo va a sacar, sea en amplificación o en disminución. Esto a nivel energético se utiliza cuando estamos, por ejemplo, amplificando una onda o reduciendo una onda. Entonces, amplifico mi consumo de comida, que nos está pasando a muchas personas ahora mismo en tiempos de confinamiento, que es cuando estoy grabando esto. Yo estoy en una angustia, es una angustia emocional, me está generando una cantidad de emociones y eso se ve afectado en mi cuerpo físico. Hay una amplificación de algo o hay una reducción de algo. Voy a dar pinceladas únicamente con esto. Cuando estamos trabajando en nuestro cuerpo emocional, tenemos que mirar no solo nuestras emociones y cómo las gestionamos, sino las rutinas que tenemos de algunas emociones. Entonces, soy una persona que vive en constante estrés, soy una persona que vive en constante ansiedad, en constante tristeza, en angustia, en miedo, porque muchas veces ese tipo de emociones solemos taparlos con situaciones como la comida, las adicciones, el exceso o las negaciones. Porque cuando estamos hablando de un equilibrio a nivel energético tenemos o en exceso o en carencia. Y esto lo van a ver y lo van a conocer muy en profundidad en mi curso de psicología de los chakras. Ahí explico en cada chakra cómo funciona esto. Aún no lo conoces, te invito a verlo aquí abajito. Es un curso precioso para ir profundizando en esto que tiene que ver con el equilibrio de nuestro cuerpo energético. Pero bueno, a lo que seguimos. Recordarte que las emociones como tal no son buenas ni malas, son neutras, son y existen. La tristeza, el enfado, la alegría, el miedo, el asco y la sorpresa son nuestras emociones básicas. Lo importante aquí es el uso y la gestión que hacemos de ellas. Lo que hacemos cuando se nos presenta, cómo reaccionamos ante la angustia, ante mi angustia o la angustia del otro. Yo siempre lo voy a hablar, por ejemplo, en los casos de duelo, ¿no? El duelo trae tristeza,
dolor. Y muchas veces no tenemos ni idea cómo gestionar ese duelo, qué hacer con él. Entonces, es yo qué hago con esta emoción que tengo muchas veces porque no nos han enseñado qué hacer con ello, qué hacer con la alegría o con la tristeza. Entonces tapamos la tristeza, qué hacemos con el enfado, tapamos el enfado y siempre tenemos que estar súper alegres, súper felices en un mundo como ideal o mágico, que es un poco lo que nos está pasando en la última década, ¿no? Es como que no hay, no hay espacio en la incertidumbre. Que esto hablaré en otros videillos por ahí, que tengo uno por aquí, que te dejo aquí el enlace para profundizar en esto. En el cuerpo emocional se halla no solo albergado, por así decirlo, nuestro software, sino todos nuestros programas. Yo soy un ordenador y a nivel emocional tengo programas que se me activan, que a veces es como los archivos temporales en el ordenador que se activan y yo no tengo ni idea que se activan. Tiene que ver también con esos programas de nuestro clan familiar al que pertenecemos. Todos pertenecemos a una familia, nos guste o no nos guste, hacemos parte de. Entonces, esos programas están en nosotros y en nuestro cuerpo emocional, pues necesitamos entrar en esos programas, en esos software y quizá limpiarlos, quizá hacerles el escáner, actualizar, porque a veces tenemos programas tan desactualizados que fueron válidos para otras generaciones, pero ya no lo son para nuestra generación ahora o para tu vida ahora. Y en este sentido tiene que ver, por supuesto, con nuestras creencias, con nuestros hábitos, con las muertes, los excluidos, las enfermedades, asuntos de guerra, las deudas, las ganancias, las pérdidas, los vínculos, los mandatos familiares, voy a decirlo así a grandes rasgos, todos esos programas que fueron instalados en nuestra infancia, quizá incluso en nuestro momento de entrar al mundo. Y entonces tenemos una cantidad de programitas, algunos que a veces se activan solos, y decimos, pero ¿esto por qué? ¿Yo por qué reacciono así? Pues está en nuestro programa o en nuestro campo emocional. Recordarte que las frecuencias energéticas que emitimos cuando estamos vibrando, entonces en mi cuerpo emocional, pues hace una resonancia en mi cuerpo energético, ¿verdad? Porque es mi emoción vibrando. Pues tiene que ver mucho con la manera también en la que nos movemos por el mundo. Voy a ponerte un ejemplo. Yo personalmente provengo de una familia muy, muy humilde de Bogotá, Colombia. Y voy a decirlo así, el programa que se hubiera podido instalar o se instaló quizá, se instaló en muchas de las personas que ven a mi alrededor, nacimos pobres y de aquí no salimos. Yo crecí en un barrio donde no había alcantarillado cuando era muy pequeñita, no había, el agua venía por tubería en el techo, no estaba pavimentado, digamos que el plan más cercano para todos quienes vivíamos allí quizá era, bueno, pues crecer como niña, quizá a los 12 años estar embarazada, opción A, opción B, pues estar en el mundo de las drogas, porque era pues un barrio bastante, bastante sórdido, ¿no? En lo que podríamos comparar con una favela o podríamos comparar, bueno, no quiero poner puntos de comparación, pero digamos que el programa que se pudo haber instalado en mí era un programa de mucha, mucha carencia. Y de hecho es uno de los grandes trabajos que he hecho a lo largo de mi vida para poder comprender y transitar esto que te estoy compartiendo hoy. Ese programa ha sido instalado, era el programa que me tocaba, así de sencillo, me tocaba venir a vivirlo. Y parte de mi trabajo ha sido, pues, venga, vamos limpiando esas emociones de carencia, esos pensamientos, todas esas software de no se puede. Y esto sí debo decir que la primera que empezó a hacer la limpieza del programa fue mi madre, que fue la que dijo claramente, mis hijos no van a seguir ese camino. ¡Wow! ¿Cómo?
Yo ahora que lo miro con retrospectiva digo, wow, qué valiente fue mamá al decir mis hijos por aquí no. ¿Qué quiero compartirte con esto? Que los programas se pueden cambiar, actualizar. Más allá del programa que tú tengas, hay programas que podemos borrar incluso. A veces podemos a nivel terapéutico hacer un reset de programas e instalar nuevos programas. Y esto hace parte de entrar en lo profundo de tu sistema interno. Me estoy extendiendo mucho, no quería extenderme tanto en este video, pero creo que es importante. Luego tenemos nuestra dimensión intelectual, que tiene que ver con nuestro cuerpo mental, que es el aire, es decir, nuestros pensamientos. Hace referencia a la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de comprender el mundo que nos rodea, los conocimientos que tenemos, la idea, los racionamientos y las lógicas emocionales que se instalan cuando somos niños. En esto del programa también corresponde a una especie de software, ¿no? Yo cómo entendí que era la vida para mí, o incluso desde mis ancestros, cómo se ha entendido que es la vida. Es la elaboración cognitiva, la reflexión que yo hago de las cosas, cómo aprendí a vivir en un escenario. Con frecuencia, debido a la influencia de nuestro cuerpo emocional y de las estructuras emocionales que tenemos albergadas, la información se distorsiona, porque son las gafitas con las que vimos el mundo. A nivel vuelvo a la metáfora del software, ¿no? Es el programa que se activa, que se activa y corre una y otra vez. Aquí surgen esquemas y creencias recurrentes a través de lo que es nuestra vida, acontecimientos del mundo, lo que significa para nosotros una cosa. Yo por eso siempre en mis videos y en mis cursos y en mis terapias intento llevar siempre al significado de, porque lo que significa para ti no es lo mismo que significa para mí. Lo que significa para mí, voy a decirlo así, pobreza o carencia, desde mi historia, que viví un tipo de carencia en mi infancia, pues no va a ser lo mismo para ti si tu situación en la infancia fue de otro tipo de carencia. De pronto no carencia fue material, pero hubo otro tipo de carencias. Entonces tu entender de carencia es muy diferente al mío. Cuando estamos hablando de la dimensión intelectual del cuerpo mental, es muy importante entender desde dónde cada uno está hablando, porque no todos vemos el elefante de la misma forma. Según desde donde nos paremos, vamos a ver el elefante. ¿Cuál es el trabajo de integración aquí? Poder entender desde nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, cómo ha ido actuando y creando toda esta historia o entramada. Y en este sentido voy a hablar del cableado, el cableado que todos tenemos, porque muchas veces cuando estamos hablando a nivel de los 5 cuerpos, tenemos momentos de mucha conexión o momentos de desconexión. Y aquí voy a ponerte un ejemplo que a mí me encanta y es, a veces somos como un cable pelado, un cable que queremos conectar a la luz, pero resulta que es que el cable no conecta o conecta pero no le entra bien la corriente porque es que no está bien conectado, y muchas veces cuando estamos hablando a nivel energético nos pasa esto, estamos desconectados porque nuestros cuerpos no están alineados, nuestros cuerpos o nuestros centros energéticos no están alineados. Y finalmente está nuestro cuerpo trascendente o nuestro cuerpo espiritual, que hace relación al fuego, a esa chispa divina que eres tú y que soy yo, que somos todos los seres humanos. Es importante entender que en este escenario de la terapia holística, la dimensión espiritual no tiene que ver con una religión, aunque a veces estamos vinculados o relacionados con. No es lo mismo. La dimensión espiritual es algo más grande, algo que trasciende, algo que es más grande que nosotros. Podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo universo, podemos llamarlo como cada uno dentro de sus creencias. Yo nací en un hogar de confesionalidad católica, con lo cual mi creencia está instaurada ahí.
Y mi trascendencia y mis valores trascendentes se fundamentan en una mirada desde ese sentido religioso. Pero a lo que voy, la dimensión trascendente abarca los valores que tenemos como seres humanos, el sentido propio de nuestra existencia, que es lo que muchas veces nos ocurre cuando estamos trabajando a nivel terapéutico. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi razón de estar aquí? No sé si quiero estar o no quiero estar. Y es totalmente válido también. Hay gente que no quiere estar en el mundo. Pues oye, es una opción dentro de las opciones. Que podamos tener control o no de ello ya es otra cosa. Desde la perspectiva del trabajo transpersonal es esencial esta dimensión, ya que no solo nos mantenemos en cuerpo, mente, sino que hacemos una mirada mucho más amplia. Hay un plano más grande, un plano que además me permite tener sentido de trascendencia, de ir más allá, una razón de ser, porque a veces yo puedo tener mi coche muy maravilloso, tengo mi todoterreno aparcado en el garaje porque no tengo un sentido de trascendencia, porque no sé ni para dónde ir, no sé si quiero ir de hecho, o, o no lo uso porque me da miedo usarlo, porque me han dado un coche tan potente que me da miedo y a veces también nos pasa, ¿verdad? El término transpersonal, recordarte, significa ir más allá de la persona, más allá del mero comportamiento. El cuerpo espiritual es además algunas veces denominado cuerpo causal y es un cuerpo que vibra y posee todos los cuerpos energéticos. En esa matriusca pues es la capita más grande. A medida que estamos trabajando y elevando nuestra frecuencia energética en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo energético, pues por supuesto nuestro cuerpo espiritual se hace como más gordito, más amplio. No estamos hablando de religiones, o quiero recordártelo, sino de una experiencia vinculada con el ser, con este ser que soy yo aquí y ahora. El cuerpo espiritual hace parte de la divinidad que somos, de la chispa divina, de ese ser maravilloso y precioso que eres tú y que habita en ti y que perdurará y es parte del legado quizá que podamos dejar en esta vida, en este mundo y en esta historia. Muchas veces, y esto me pasa en consulta, la gente dice, bueno, yo ya estuve en psicólogo o yo ya estuve haciendo un trabajo y cambié muchos comportamientos, pero hay algo que no llego, hay algo que se me va de las manos. Recordarte en este sentido que, claro, desde una perspectiva holística, podemos mover solo uno de los cuerpos y está genial. Y no estoy criticando a quien lo hace. Pero cuando reconocemos que somos mucho más que este cuerpo físico e integramos los otros cuerpos y trabajamos en ellos, por supuesto el trabajo es mucho más profundo, mucho más duradero. Cuando, cuando arreglamos nuestro ordenador, podemos ponerle parchecitos o hacer que no pasa nada o hacer que nunca le pasamos la limpieza a los temporales hasta que nuestro ordenador se bloquea. Pues a veces nos pasa esto. Entonces en la vida voy a poner este ejemplo que creo que es claro para todos, ¿no? En nuestro ordenador vamos archivando, vamos acumulando, vamos metiéndole cosas y cosas y cosas. Y muchas veces cuando empieza a fallar la gente dice, pero es que no sé, tengo tantas cosas ahí, tengo tanto que he ido guardando. Y cuando trabajamos a nivel de una sola dimensión, pues sí, yo veo las carpetas, entro al explorador y veo todas las carpetas visibles, pero en nuestro explorador también hay un montón de carpetas ocultas, los archivos temporales, todo aquello que se descarga cada vez que entramos por ahí a ver algunas páginas. Y todo eso también está en el ordenador y lo está ralentizando. Lo mismo pasa con nosotros, por eso es tan importante cuando hacemos un trabajo a nivel holístico, comprender todas las dimensiones. Eso quiere decir entrar en todos esos archivos y carpetas tuyas interiores
para mirar que si necesitas, que ya no necesitas, qué necesitas actualizar, qué necesitas formatear, qué programas necesitas limpiar, actualizar o de plano pues ya no. Y liberar espacio. Cuando liberamos espacio en nuestro disco del ordenador, pues queda, wow, ya podemos meter más cosas, podemos ir actualizando, podemos, incluso nos va mejor, ¿no? Como que esto nos pasa, además es que nos pasa en la vida real. Cuando quitamos cosas del ordenador y las guardamos en el disco duro externo, pues oye, nos va genial. Y a veces a nivel emocional, a nivel de nuestros 5 cuerpos, necesitamos hacer lo mismo. Quiero darte con este pequeño resumen, pues una perspectiva de cómo trabajamos en los 5 cuerpos energéticos, en los 5 cuerpos desde una perspectiva holística. Recordarte que son maneras y abordajes, ni mejores ni peores, es una manera de poder entender y comprender aquello que te está pasando. Porque físicamente podemos tener un malestar y aquí te voy a dar una clave. Importantísimo, si hay un malestar, acéptalo. Escuchar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Ver qué está pasando, con qué frecuencia ocurre, cómo es ese síntoma, con qué me vincula mi cuerpo físico, síntoma, con mi cuerpo emocional, con mis creencias, con mi cuerpo mental. Claro, a nivel energético, esto qué impacto está teniendo y a nivel trascendente, cómo llevo esto yo en el mundo. Segundo tip, más que tip, yo diría que es como una sugerencia. Aceptar que no solo somos cabeza, no solo somos razón, no solo somos un cuerpo. Yo te invito a entender, a comprender y aceptar amorosamente esta perspectiva de la que te estoy hablando yo hoy. Porque muchas veces cuando nos vemos así, vamos mucho mejor por la vida. Tercera propuesta, no evadir lo que nos está pasando, no evadir que tenemos un síntoma, no evadir que tenemos un dolor físico o emocional o incluso transgeneracional. Para quienes han oído o no han oído más bien hablar de esto, tiene que ver con nuestro clan, con nuestros ancestros, que tiene que ver además con todo aquello que traemos, porque a veces podemos hacernos los de la vista ciega y no querer ver lo que hay a nuestro alrededor, y esto nos invierte muchísima energía, es muy desgastante y a veces nos quita de poder ir mirando hacia el frente. Y finalmente, desde una perspectiva holística, recordarte que no es necesario siempre el uso de los medicamentos. Yo no estoy diciendo que no vayas al médico, ojo, si es necesario, el médico es necesario e importante. Muchas veces usamos los medicamentos para aliviar un síntoma, pero nos olvidamos de la raíz del problema. Yo puedo quitar mi dolor de cabeza momentáneo, pero me estoy olvidando entonces de quizá hay una raíz emocional, quizá hay una raíz biológica, transgeneracional. Puedo tapar, no poner parches a lo que está pasando. Y la propuesta es que entremos en lo profundo para comprender la raíz, la causa de nuestro malestar. Sé que en algunos casos es necesario el medicamento, lo sé, pero yo te propongo que si estás en un proceso médico, complementes con esta mirada de comprender por qué yo estoy así, qué está pasando en mi historia, qué me está generando esto. Es una mirada desde vernos integral y complementariamente. Bueno, creo que esto es un poco el resumen. Recordarte, si te ha gustado este video, déjame aquí abajito tus comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde voy compartiendo no solo recursos, sino parte del propio camino que yo he recorrido para comprenderme, para ser resiliente, para reprogramar esas propias creencias de la niña pobre de un barrio pobre, de un sitio muy, muy pobre de Bogotá. Y no quiero convencerte de nada, quiero empezar a compartir quién soy yo, de dónde vengo y cuál ha sido el origen de esto que me trae hoy aquí. Pues un abrazo enorme hasta allí donde te encuentres y desearte lo mejor en este día. Gracias por escucharme, por haber
seguido este video hasta aquí y bueno, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo enorme y recordarte que ya está abierta mi escuela holística, en la que tienes por aquí el enlace a los cursos que tengo abiertos en este momento. Y si quieres que trabaje un tema concreto o te interesa un tema para trabajar en un curso, déjamelo saber. Un besito y que tengas buen día. Chao, chao.